Voy a compartirles la pantalla para poder ver el video prometido hace unos minutos. Vamos a verlo. Ténganme paciencia y confianza. Se mantendrán las estancias infantiles. Falso. Se promoverá la investigación científica y Falso. tecnológica. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica Falso. y medicamentos gratuitos. Falso. Vamos a bajar los precios de los combustibles. Falso. Ese es mi plan. Ese Falso. es el compromiso. Falso. Se va a acabar la corrupción. Falsísimo. No habrá amiguismo, Falsísimo. nepotismo, Falso. influyentismo. Falso. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada. Falso. No hay una sola compra consolidada. Todas son por asignación directa. Mediante convocatoria y con observación ciudadana. Los Falso. contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos. Falso. Habrá un auténtico Estado de Derecho. Súper falso. A nadie le estará permitido violar la Constitución. Falso. Él es el primero que la viola. Se acabará la impunidad. Falso. Su familia es la más impune de México. Ya no va a haber moches. Falso. Sus hijos se llevan la mayor cantidad de moches. Eso se acabó. No se ha acabado. Está mejor que nunca. Está en venta. Ya se va. El lunes, el avión presidencial. Ahí sigue, después de 5 años, sin rifarse ni venderse. Para producir más energía limpia. Falso. No se ha producido un solo litro de gasolina en los últimos 5 años y medio. Y de menor costo. Falso. La gasolina mexicana es más cara que la gringa. Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas. Falso. Todas están canceladas. Renovables. Como la Falso. eólica. Falso. Echó por tierra todos los planes eólicos y de energía solar. En 3 años quedará solucionado en No quedó solucionado nada. definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la... Falso. Sigue siendo un cuello de botella y el otro no sirve para nada. Hasta le dicen el aeromuerto. La Ciudad de México. 3 años. Es mi compromiso. Ya estarán funcionando las vialidades. 2 pistas nuevas. No hay manera de llegar al AIFA con facilidad. Hasta los Uber se pierden. Y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene 110 veces más vuelos que el Chaifa. Y nos habremos ahorrado 100,000 millones de pesos. Al revés, nos ha endeudado con 2.5 billones de pesos. Todo un tema. Es más, como ya pidió la palabra. Construiremos entre todos la paz. Falso. Hay más muertos que nunca en el país, más que con Fox y Calderón juntos. Se respetará la libertad de expresión. Falso. Los periodistas son perseguidos y callados
o comprados o atemorizados. Nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura alguna. Al contrario, eso es lo que se pasa haciendo. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía. Falso. Él da instrucciones y hasta lo reconoció en vivo y a todo color, diciendo que él sugería a los ministros de la Suprema Corte a qué asuntos debían prestar atención, a los cuales desestimar y a los cuales atornillar. Lo reconoció. No recibirá consigna del presidente Él reconoció que los jueces reciben consignas. de la República. Ténganme paciencia y confianza. Ni paciencia ni confianza. Pero ustedes se preguntarán, con muy justa razón, ¿y de dónde surgió este tipo? ¿Cómo le hizo para llegar ahí? ¿Y cómo es que está allí? ¿Y con base en qué modelo se mantiene ahí? Eso sería lo más trágico. ¿Con base en qué modelo? ¿Quién es su mentor? ¿Quién es su ídolo? ¿Quién es su guía espiritual? Su guía político, su guía económico, su guía social. En todos los sentidos, ¿a quién obedece? Para lo cual he diseñado una sesión histórica sobre el siniestro, el más siniestro personaje de nuestra historia. Cada 21 de marzo suelo hablar del tema, pero ahora le voy a dar un sesgo diferente. Voy a comenzar por contarles una anécdota muy graciosa que involucra directamente a mi familia, acerca de cómo se inauguró en México la celebración del natalicio de Juárez, el 21 de marzo. La historia está narrada por mi padre, que es protagonista central de esta historia, en su libro Mis Recuerdos. Y también está narrada en otro libro formidable de él, que se llama Benito Juárez, el tirano asesino. Al terminar la sesión, les voy a platicar de algunos privilegios que voy a conceder sobre este tema a las personas que a partir de hoy y hasta el día 31 de marzo tengan a bien pagar la colegiatura de abril. Ya les platicaré al rato de qué se trata. Es una oferta muy, muy tentadora. Bueno, pues narra mi padre que el 21 de marzo es día de descanso obligatorio desde hace medio siglo en el desagravio a Juárez. ¿Por qué? Porque el 19 de diciembre de 1948, según relata el gran historiador don Alfonso Taracena, citado aquí por mi padre, cerca de 2,000 anarquistas se reunieron en un mitin ante el hemiciclo al Benemérito, el hemiciclo que está en la avenida Juárez. Es un hemiciclo arquitectónicamente que imita casi a la perfección al hemiciclo italiano en la ciudad de Roma, que está levantado en honor a Víctor Manuel, rey de Italia, Víctor Manuel II, rey de Italia, que fue otro tirano, pero bueno, no tan nefasto, pero ni mucho menos que el nuestro. Entonces, en ese mitin fue insultada su memoria. ¿Por qué? Porque un muchacho, así lo narra mi papá, pero ¿qué creen? Ese muchacho fue él. Él no se atrevió a poner su nombre porque sospechó, y con muy justa razón, que si él narraba por escrito quién había sido el muchacho que se trepó a la estatua de Juárez y gritó: "Este gran ladrón fue el responsable de todo lo sucio que hay en este tiempo, porque se dedicó a robar templos como ese Corpus Christi que tenemos enfrente".
Ese papá. muchacho, a ver, silencio, por favor. ¿Quién está gritando? Yo dije que fue su papá. Por eso, pero El que se... no interrumpan, por favor, Oliva, porque me desconciertan demasiado, ¿sí? Entonces, ese muchacho, miembro de la de la UNS, Unión Nacional Sinarquista, se trepó sobre la estatua de Juárez y después de escupir 3 veces sobre la cabeza de Benito, lo cubrió con una capucha negra. El maestro de ceremonias, el periodista Carlos González Obregón, explicó esa acción a los presentes, a los 2000 sinarquistas, que por cierto encabezaba mi padre. No queremos mirar a ese bandido, ni queremos que él nos mire a nosotros. Siempre he tenido la duda sobre si Benito Juárez fue primero bronce y mármol o carne y hueso, si primero fue estampita de trabajo escolar o si fue persona, si lo primero que dijo fue el respeto al derecho ajeno es la paz, que por cierto es una frase que escribió originalmente el gran poeta alemán Schiller en La Paz Perpetua, y que eh, obviamente este indio zapoteco pues se la fusiló. Si cuando andaba cuidando las ovejas se mantenía siempre tan bien peinado, si cuando platicaba con alguien lo veía a los ojos, o si siempre se la pasó hablando y al mismo tiempo apuntando con el índice al horizonte. En otras palabras, dice mi padre, siempre me ha quedado la duda de si Benito Juárez fue realmente un ser humano o un demonio. Tampoco he logrado explicarme por qué Juárez nunca aparece con siquiera una mirada de satisfacción en algún recorrido triunfal o en una foto del recuerdo, cuando hay fotografías que señalan que la imagen de Juárez, que todos conocemos, es completamente diferente de cómo lucía en realidad el expresidente, que no se parecía en nada a los billetes de 20 en los que aparece muy peinadito y con cara de niño bueno. Para ser francos, era más bien robusto y mal encarado. En la foto que estamos viendo aquí, pueden ver ustedes la foto. Sí se ve bien, ¿verdad? Las características principales de esta fotografía, que fue publicada en el 213 aniversario del natalicio de Juárez, hace poco, aparece todo con símbolos masónicos. Vamos a hacer su análisis. En esta foto de Juárez, en la parte inferior derecha, aparece un letrero hasta abajo que dice el nido del fénix. El fénix es una ave mitológica que tiene una característica muy importante. La matan y vuelve a nacer. La matan y resucita. La matan y se vuelve a ser presente. El fénix nunca muere. Aunque lo maten, resucita. Por lo tanto, es una figura diabólica. Es una figura esotérica. No es un símbolo cristiano, ni es un símbolo que pueda ser utilizado, digamos, inocentemente en nuestra cultura occidental cristiana. Se usa en la masonería para representar que su maldad siempre va a triunfar, que sus malos proyectos, como todos los que acabamos de ver en boca de López Obrador, que no cumplió ninguno, ustedes se preguntarán, ¿y por qué no cumplió ninguno? ¿Por inepto? ¿Por estúpido? No, señores, por masón, porque para eso está ahí, para prometer y no cumplir una sola de sus promesas de campaña. Así que el modelo perfecto, incluso como lo vamos a ver más al ratito,
el modelo perfecto de este engendro del Averno, cuyas promesas escuchamos de viva voz, ante las cuales yo fui diciendo falso, falsísimo, mentira, o al revés, es el principal ídolo para Juárez. Y Juárez es el principal ídolo para él. Ya veremos por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Ténganme un poco de paciencia. Si la pidió el tipo este, ¿por qué no la pediré yo? Después subimos y vemos el mandil. Lo estoy enmarcando con el ratón de la computadora. El mandil aparece tapándole el bajo vientre y aparece el águila, no el águila imperial de Iturbide, sino el águila masónica, con símbolos masónicos a su alrededor, ¿sí? Que son las ramas de olivo, que tienen un formato diferente, muy distinto a las ramas de olivo que los atletas griegos recibían al ganar una competencia olímpica en la antigua Grecia, en los Juegos Olímpicos de Atenas, por ejemplo. Y aquí arriba tenemos, en este triangulito que ustedes están viendo, un símbolo que es el símbolo masónico por antonomasia, el símbolo masónico por excelencia. Es el ojo que todo lo ve, el ojo de Satanás, el ojo de Lucifer, el ojo de Ánomos. Apréndanse ese nombre, por favor. Ánomos, con acento en la A. Ánomos, ¿qué significa? El sin nombre, el innombrable, el adversario de Dios, la negación del ser, la antítesis del bien, la antítesis de la verdad, la antítesis de la unidad, la antítesis de la belleza, está representado en el ojo que todo lo ve, este símbolo masónico, que por cierto está en el frontispicio de los templos masónicos que se pueden ver en diferentes ciudades. Aquí en la Ciudad de México, cerca de las torres de satélite, hay un templo masónico enorme que ocupa, no sé, fácilmente 1 hectárea, 10,000 metros cuadrados, y en el frontispicio aparece este símbolo, el símbolo del ojo que todo lo ve, el símbolo demoníaco de Ánomos, el enemigo de Cristo, el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios. Obviamente, el ponerse el mandil implica que él alcanzó, Benito Juárez alcanzó, en el rito al cual él pertenecía, alcanzó el máximo grado. En el rito mexicano de la Logia del Valle de México, el nivel máximo es el 33, al igual que en las logias de Nueva Orleans o de Londres. Pero en el rito al cual Juárez pertenecía, en estos momentos no recuerdo su nombre, pero en un rato más lo recordaré, es el grado 9, el grado máximo que se alcanza en el rito al cual él perteneció para poder acceder a la presidencia de México en varias ocasiones, hasta sumar en todos sus mandatos un total de 17 años de tiranía, ininterrumpidos por breves periodos en donde él, al igual que pretende hacerlo ahora Manuel Andrés López Obrador, fue el hombre tras bambalinas, mientras otros eran el presidente oficial, él seguía siendo el jefe máximo, tanto en la masonería antimexicana como en las leyes de reforma y en todas las barbaridades que se hicieron durante los 17 años que duró su reinado. Y digo reinado o tiranía con toda claridad, con toda certidumbre. No podemos hablar de su presidencia. No fue un presidente, fue un tirano asesino que tenía la para él muy saludable costumbre de ejecutar, asesinar, encarcelar o deportar a todo aquel ciudadano mexicano o extranjero
que pudiera parecerle su enemigo. Y solo gracias a la ayuda de las logias masónicas norteamericanas pudo derrotar a Maximiliano, a Miramón y a Mejía y fusilarlos en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. A pesar de que otro masón, Víctor Hugo, el gran escritor francés, no se le quita un mérito a su egregia pluma por el hecho de que haya sido masón, es un formidable escritor, a pesar de que el mismo Alejandro Dumas le pidió clemencia para Juárez y él la negó, porque decía que él no podía dormir más que cuando sus enemigos estaban 3 metros bajo tierra. Y arriba tenemos la estola, una estola que tiene los mismos símbolos que el mandil y los mismos símbolos del nido del fénix y que es un remedo de la estola sacerdotal. El sacerdote usa una estola que le da la vuelta al cuello y cae en forma vertical sin tocarse. Aquí se toca porque simboliza el triángulo masónico, que vemos también aquí, otro triángulo masónico, y que vemos acá abajo otro triángulo masónico que está representando el compás. El compás del arquitecto supremo del universo. Pero aquí les tengo una noticia espectacularmente importante. ¿Quién es para Juárez el supremo arquitecto del universo? No es la primera persona de la Santísima Trinidad. No es el Espíritu Santo. No es nuestro Señor Jesucristo. En todos los ritos masónicos, el rito mexicano, el rito escocés, el rito yorquino, el rito de Nueva Orleans, el rito renovado de la Logia de París y todos los ritos de la tierra, consideran y adoran como al supremo arquitecto del universo a Lucifer. No solo lo obedecen, lo adoran. Y es muy importante entonces entender que esta adoración la tenemos actualmente en el bulto de Palacio, mal nombrado presidente de la República. Porque en realidad no es un presidente. Al igual que Juárez, es otro tirano. Al igual que Juárez, es alguien que aspira a seguir gobernando hasta que se muera. Y si puede, como de hecho lo hace Juárez, seguir influyendo desde ultratumba en los destinos de México. Vamos a ver qué es lo que dice este mal hombre acerca de lo que estoy platicándoles. Les voy a poner los últimos minutos de un video que él grabó. Son 15 minutos escasos de grabación, imperdible. Vale la pena que lo escuchen con mucha atención. Corre el video. Del país. 1870, Juárez tenía 64 años de edad. En octubre de ese año se vio obligado a guardar reposo a causa de un grave problema cardíaco. En enero de 1871 sufrió la pérdida de su esposa. Aún no es posible desentrañar en qué condiciones tomó la decisión de volver a reelegirse. Se cree que tras el fallecimiento de su esposa lo embargó un sentimiento de soledad que únicamente el poder público podía atemperar. Se dice también que sentía inconclusa su obra
y que la renuncia a la candidatura la interpretaba como una deserción de sus deberes. Aunque Juárez triunfó de nuevo en la elección presidencial de 1871, Porfirio Díaz, que levantó en armas en su contra con el llamado Plan de la Noria, que cuestionaba la reelección. De toda esa proclama del Plan de la Noria, lo que más llamó la atención fue una frase que casi 40 años después revelaría su verdadero contenido histórico. Se sostenía en ese documento que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. El 18 de julio de 1872, muy cerca de la medianoche, Mejía, ministro de Guerra, fue en busca de Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Corte, para notificarle el fallecimiento de Juárez, al parecer a causa de una angina de pecho. De acuerdo con la Constitución, Lerdo se convertía en presidente interino. En el acto se trasladó a la casa de Juárez, al Palacio Nacional, donde permaneció hasta el amanecer, acompañando al que fue su protector y maestro en el difícil oficio de la política. La noticia del fallecimiento sacudió a todo México. No era para menos. Juárez encarnaba la legalidad y la soberanía nacional. Con él comenzó la era nueva, la historia moderna de México. Fueron muchos los servicios que prestó a la patria y por eso se convirtió en una de las figuras más simbólicas de México y la más respetada por los mexicanos. Con su muerte, el pretexto de los conspiradores había desaparecido, aun cuando los rebeldes que estaban levantados en armas por Nayarit se encontraban prácticamente vencidos en lo militar. Ese trágico acontecimiento, la muerte de Juárez, les dio el último golpe y les arrebató la bandera de la insurrección. Se quedaron con las ganas de arrojar del poder a un gobernante legítimo, a quien acusaban de abrigar inconfesables ambiciones dictatoriales, y tuvieron que aceptar sin remedio a otro hombre que llegaba al poder por el camino de la legalidad y no por la fuerza de la sublevación. El ayuntamiento de la capital, la Ciudad de México, decretó un luto de 7 días y la prensa, aún la más encarnizadamente contraria a Juárez, que lo combatió, guardó absoluto silencio. No hubo voces enemigas en torno al caído, mientras el cuerpo estuvo expuesto en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional. Ningún periódico se ocupó de asuntos políticos. Ante esa tumba que se acaba de abrir, decía el diario El Siglo XIX, todas las pasiones enmudecen. El funeral fue solemne. A las 9 de la mañana, el 22 de julio, se bajó el féretro al patio principal del palacio, donde esperaba el coche fúnebre. Otra vez una carroza negra cargaba, como en los más aciagos días de la intervención y el imperio,
el cuerpo del hombre que representó como nadie a la República. Las calles y las plazas estaban llenas de personas hechas a la idea de que Juárez no podía desaparecer de pronto. El cortejo tardó 2 horas en llegar al Panteón de San Fernando. La carroza era tirada por 3 parejas de caballos blancos y encima llevaba muy visible las insignias masónicas. No hubo ceremonia religiosa alguna en el funeral. Amigas y amigos, el ejemplo de Benito Juárez es uno de los recursos más valiosos de nuestro país. Muy pocos, como él, muy pocos individuos ha habido en el mundo que sean como él, una combinación tan íntegra y armónica de dignidad y modestia, de visión histórica y entrega al servicio de sus compatriotas, de genio político y tesón perseverante para trascender por sobre las adversidades personales y los infortunios nacionales. A nadie como él encarna con tal perfección la voluntad indoblegable del pueblo mexicano y su determinación de soberanía, de paz, progreso, bienestar, respeto a la ley y defensa de los principios. En la vida y la obra del benemérito tenemos la inspiración y también tenemos el manual, las verdades esenciales que nos permiten sortear momentos difíciles y oscuros. El gran poeta tabasqueño Carlos Pellicer escribía que a pesar de tanta noche triste, con Juárez, la República es mar navegable y sereno. Y si una flor silvestre puedo dejarte ahora, agregaría Benito Pablo aquí en Guelatao, es porque el pueblo siente que en su esperanza adulta tu fe le dará cantos para esperar la aurora. Debo confesar aquí que la tarea de gobernar que me ha correspondido. Mucha atención, por favor, a las frases que siguen. Abran al triple sus orejas, por favor. En estos años ha sido menos ardua y más tersa porque desde hace mucho tiempo tengo a Benito Juárez como referencia y como guía. Han sido incontables los momentos en los que he acudido a él para pedirle consejo y nunca me ha fallado. Porque Juárez todavía está entre nosotros. Juárez todavía gobierna con su ejemplo. ¡Que viva el presidente Benito Juárez García! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Yo me quedé sin palabras. ¿Qué sienten, amigos? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el impacto? Indignación, molestia, mucho cinismo por parte del desgraciado este. Yo de Náuseas. vómito, ¿Quién escribió Náuseas? náuseas de vómito. Muy bien. Sí, náuseas. Indignación, Mónica escribió indignación, náuseas. doctor. Me dio dolor de estómago. Dolor de estómago. ¿Cómo se comunica con él? Espiritismo, sí, espiritismo. Sí, claro. Y el espíritu, no es psicológico. Es algo que la Iglesia ha prohibido y condenado de manera expresa porque es un acto diabólico. Los espiritistas como Juárez, como Madero, como Lerdo de Tejada, como López Obrador, son luciferinos. Y él dijo cómo en el sepelio de Juárez estuvo lleno de símbolos masónicos y de ningún símbolo religioso. Y todavía yo quiero poner un ejemplo un poco ramplón. Vamos a imaginarnos una porra que tiene las banderas de México en una final contra Brasil. Y que cada vez que México falla un gol, el público celebra. Y cada vez que Brasil mete un gol, el público grita ¡Viva México! Y celebran la victoria del enemigo como propia. Solo así nos explicamos celebrar la victoria del enemigo como propia. Solamente así nos podemos explicar el contenido de este video del bulto que acabamos de escuchar y de mirar. Es verdaderamente indescriptible. Es inenarrable. Es inaudito. Inefable. No, inefable no. Inefable no. Falló, Jorge. ¿Sí? Porque Perdón. lo inefable se aplica solo a lo En lo maravilloso. positivo. Ah, ok. De acuerdo. En cambio, indescriptible Indescriptible, sí. se puede aplicar a lo perverso. No hay palabras. No hay palabras. Indescriptiblemente perverso. Pero además Cínicamente perverso. con un nivel de convicción, con un nivel de fuerza que solo le puede dar un pacto con Satanás. Sí, sí, es inenarrable. Sí, ahí no se traba, ¿Por qué? se Ajá. Porque queda pensando. en todas las ceremonias oficiales que él ha encabezado, como su toma del poder, que le da la espalda a catedral y es ungido con el bastón de mando por un indio oaxaqueño, y después en otra ceremonia en diciembre, y después en otra ceremonia el día del aniversario de su ascenso al poder, y en muchas ocasiones ha repetido y hecho y celebrado ceremonias luciferinas que enaltecen y que nos hablan del frenético culto a Lucifer que este individuo tiene, al igual que lo tuvo Juárez. Además, Pati García Alonso hace una aclaración importantísima. Habla de manera rápida y segura. Se escucha su voz de manera rápida y segura. Yo nunca le había oído hablar con tanta rapidez y leer con tanta excelencia idiomática un discurso. Nunca. Porque no está guiando. Sí, la ¿Cómo verdad. se lo explican? Por su No se cinismo quedó mudo como otras veces. No, indescriptible. Jorge, no. No, el Es muy cinismo no cínico. explica nada. El cinismo no explica nada. Más que eso. Es infinitamente más que eso.
¿Qué podría ser? Ujú. Pregunto al El grupo. espíritu de Juárez lo está inspirando. Poseído por Benito Juárez. Diabólicamente No. cínico. Está No, poseído. Jorge, No, no no, hables de defectos humanos. Te no. equivocas. Está Juárez. Esto no poseído en es ese un momento. defecto humano, no es cinismo, no es descaro. Doctor, es el mismo Juárez el que está hablando. Sí, está poseído. Exactamente. Sí, Mire, está poseído. Ujú. Ahí está está él. poseído, Él mismo está lo Sí. dijo. poseído, está Él mismo. Sí, sí, poseído, físicamente sí, se le nota. poseído. Poseído, sí. Se le nota bien. Observen su Ujú. lenguaje corporal, sus manos, Sí. su rostro, la velocidad y la coherencia de su discurso, Sí, la sí. precisión con la que lo pronuncia, Por eso no se absolutamente traba. desusual, absolutamente Sí. inusual en él. No, y muy Sí. coherente. Nunca en su vida había pronunciado una pieza oratoria tan formidable desde el punto de vista técnico Ujú. y tan perversa desde el punto de vista espiritual y tan maligna desde el punto de vista histórico. Que el Ujú. Juárez lo estaba inspirando para decir lo que él no dijo. Él lo dijo, Estaba en él. nunca me ha fallado, Sí. Nunca me ha fallado. nunca me ha fallado. Y obvio, pues Ujú. él no falla con él. Juárez está entre nosotros, Ay, Yo me pensé burló. entre él, en su interior, en en su su interior mente, de él, porque dije yo, no, poseyendo pues a su mí no, alma a y sus ti. facultades superiores, Sí, inteligencia y ¿por qué no voluntad. habla? Ay, qué horror, Estamos doctor, que viendo, sea lo queridos diferente. amigos, algo verdaderamente espeluznante. La verdad, sí. Es la Sí. presencia del demonio en Palacio Nacional. Sí, sí. Pero profesor, el señor Perris estaba con otro señor en un programa el otro día, estaba diciendo que se le va a acabar, que ya se le va a acabar, que ya los demonios no dan más para él, aunque él está pagando y pagando, mandando dinero a Cuba para que le sigan haciendo sus brujerías y sus cosas y que ya no le dan para más. Por eso es que está tan desesperado y haciendo tanta cosa. A Todo ver, tiene aquí un tenemos límite. varios comentarios muy interesantes. Dice Emanuel, está poseído. Sí. Ujú. Dice iPhone, no sé quién sea iPhone, es el espíritu de Juárez, demonio. Sí. Dice Rodrigo Hernández, yo percibí en ese discurso un amor al mal. Nada más sustituye la palabra amor por adoración al mal. No es amor, es adoración al mal. José Luis dice, así hablan los que se dedican a la hechicería. Nunca me falla. Cierto, Ujú. ciertísimo. ¿Sí, Asunción? Doctor, oí antes de que dijo pongan ustedes mucha atención en lo siguiente, un poquito antes que dijo Benito Pablo. Dijo el nombre de Pablo. ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Qué tenía Al otro acta de nombre? nacimiento Ajá. de Benito Juárez dice Benito Pablo. Ah, ajá. Mm. Dije yo, Sí. ¿qué pasa ahí? Sí. En aquella época se utilizaban los nombres compuestos. De hecho, Ajá. en mi familia se usan mucho. Juan Ujú. Bosco, José María, Salvador Sí. Tragelis, Fernando, Ujú. Pablo, Carlos Ujú. María, todos mis hermanos Ujú. y yo tenemos nombre doble. Sí, sí. Entonces, en Ujú. Oaxaca, particularmente, las etnias indígenas tenían la muy saludable costumbre de colocar al niño recién Ujú. nacido bajo la advocación de 2 o 3 santos. Algunos Ujú. se mandaron y llegaron a tener hasta 11 nombres Ujú. en el acta de nacimiento. Jesús Algo María. ridículo, verdaderamente ridículo. Pero Tanto bueno. A ver, tenemos la mano levantada de Ana Gloria. Adelante, Anita. Hola, buenas noches. Déjanos ver tu... Doctor, yo por un momento quise cortarle. Ah, Sí. O sea, no soporté sí, sí, sí. ver, escuchar el seguimiento tan continuo y que no se equivocara y que no se detuviera. Ujú. Yo dije, no, no lo soporto. Ahora sí que es una burla, es una mofa. Y digo,
el que él idolatre tanto a Benito Juárez, pues, ¿quién está hablando? Pues a través de él. Desafortunadamente, tiene muy buena polémica esta parte, pero el trasfondo, doctor, el trasfondo de los mexicanos, digo, creo que no tiene palabras, no tiene frase, más que es una persona que no está en sus facultades mentales, doctor. Pero fíjate que aquí no aplica la palabra locura, la No. palabra esquizofrenia, o se ocupa la palabra poseso, está poseso. Exacto. Sí, no entra en ninguna de esas, pero digo, me quedo sin título porque pues es inaceptable. Mira, yo en mis 62 años de vida profesional he conocido muchos paranoicos, muchos Ajá, esquizofrénicos, muchos sí, locos de atar, sí, muchos maníacos objetivos, muchos bipolares. Nunca en mi vida había escuchado a un individuo hablar con ese nivel de precisión, de vigor, de elocuencia y de malignidad. así es, doctor. El punto es que con esa, ahora sí, el maligno hablando, Exactamente. El no lo maligno soporto. O sea, hubo un momento en el que yo dije, me voy a salir porque no soportaba el tema. hubiera entendido, ¿eh? Te hubiera entendido. Sí, porque, doctor, o se observa claramente que es una persona que actúa con alevosía y ventaja ante tanta gente que no conoce la realidad. Claro. Así es. Y O luego, sea, luego la indiada aplaudiéndole. Bastó con que dijera Benito Juárez para que todo el auditorio empezara estúpidamente a aplaudirle. exacto. Un pueblo ignorante, ¿qué hace? Ignorar. Adorar al mal, adorar al mal. Exacto. Entonces yo digo, los que estamos despiertos, bueno, y lo llamo despiertos porque digo, estamos en un momento de abrir los ojos, doctor. Así es. Y digo, somos más los que estamos ahora sí que en esta frecuencia o en este modo de pensar. Entonces yo digo, nuestro país tiene que dar un giro porque habemos muchos que ya no estamos de acuerdo en esto. Entonces yo digo, Depende de que todo esto que les estoy transmitiendo, por favor, se lo suplico de rodillas, lo difundan, lo compartan, lo coloquen, lo publiquen, lo utilicen, lo multipliquen. doctor, así es. Estamos a punto de perder a nuestra nación. Estamos al borde del abismo, al borde del Así es. infierno, de que se instale Así es. el comunismo como se Hey, instaló en Venezuela. ¿necesitas salir por fuera? Go. Sí, desafortunadamente, doctor, a veces la información verídica no llega a todas esas personas. Entonces, es cierto lo que usted nos pide y digo, yo creo que ese es el compromiso como alumnos de usted, comprometernos a ese comunicado. Por favor, sí. No tenemos otra Pero, salida. doctor, pero Sí, doctor, gracias, muy, muy, muy interesante. Y que entiendo tu sentimiento de repulsión. A mí me pasó Sí, lo mismo en la mañana cuando vi el discurso, dije, no puede ser. sí, no, yo no lo soporto, yo no veo las mañaneras, yo no veo nada de que se refiera a él. No, no lo soporto. Yo ahora lo busqué porque sí quería darles una lección como la que Sí, he logrado dar, que nunca se les olvide. sí, doctor, no, clarísimo, clarísimo. Si yo antes, cuando estudié en la primaria y empecé a ver todo su sistema de Benito Juárez, no me agradó, ahora Imagínate, menos. siendo una niñita de primaria, qué buen sentido común, ¿eh? Felicidades, No Anita. me agradaba, ¿eh? Para mí, saber, es más, la biografía de él, yo jamás me la aprendí, doctor, Bien. jamás. A ver, aquí, Gracias. gracias a ti, Anita. Dice Oliva Cardona, los tiene en hechizados. No, no, Sí. no se escribe en hechizados. Se escribe hechizados sin la sílaba NE. Quítala, te la voy a escribir correctamente. Hechizados.
En hechizados, de hechizo, ¿ok? Es un pueblo enajenado por el mal. Enajenado por el maligno, sí, Ajá. en la mayoría. Cuando menos el Pero es tanta la 70%. enajenación que no consienten que nadie se les ponga enfrente y diga lo contrario. ¿Es correcto? Doctor, Pero lo ahí peor es donde tenemos que incidir. Ahí es donde tenemos que atacar, ahí es donde tenemos que denunciar. Por ejemplo, este discurso de las 50 sombras del güey, hay que difundirlo a diestra y siniestra, porque está demostrado que nada de lo que prometió, ni una sola cosa de la que prometió, quiso cumplir. No estamos hablando de ineptitud o estupidez o de falta de recursos. Estamos Pero la hablando de gente, ¿por qué sí perversidad. les cree? Porque están no- adoctrinados. Están adoctrinados y porque no están informados. Tenemos que Y no informarlos. quieren estarlo. Tenemos Están que informarlos. adoctrinados y cuando están adoctrinados se empecinan en creer en esa doctrina. Por eso es que lo creen. pero hay muchos católicos que saben y no creen. Porque utilizan la paradoja del avestruz, no quieren ver simplemente, no quieren escuchar, no quieren ver la realidad y se rehúsan a escucharla. Y también ahorita, esta semana pasó algo insólito en Cuba. En Cuba ya está el pueblo, ahora sí, Levantado. desesperado y está ahora sí en plena insurrección contra el gobierno cubano. Parece que ahora sí empieza ya a ser el fin de Cuba, del gobierno cubano. Tienen en su poder los centros de policía. El pueblo invadió los centros policíacos de toda la isla. Qué bueno. Ojalá Nuestra Señora Guadalupe, Reina de las Américas, les dé el triunfo. Hay que orar por ellos para que se mantengan y puedan llegar al triunfo final. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Las nuestras, las de México. Sí, ya hay que comenzar nuestra primavera mexicana, salir de nuestra zona de confort y ahora sí ir con todo hasta llegar a la libertad, a la verdad y a la vida. Correcto. Isaac, por favor. Buenas noches. Yo quería comentar algo que ahorita con lo que están diciendo, es muy importante que entendamos que hay gente que no lo quiere entender, no lo va a entender porque ya se casó con ello. O sea, tenemos que irnos por los demás porque de plano, aunque no tengan nada que refutar, no lo van a entender, no lo van a aceptar y están aferrados. O sea, es gente que sí pareciera que quiere que le vaya mal al país, que es una pequeña sección de resentidos que para ellos es mejor, yo ya no la voy a armar, mejor que todos nos jodamos. Pareciera que por ahí va el asunto. Entonces, bueno, tendremos que a esos entenderlos. Digo, yo he estado platicando mucho con ese tipo. Supongamos, ayer les platiqué algo de lo malo que ha hecho este Juárez, la matanza de Baku, de las clases pasadas que nos ha dado. Bueno, cuando les conté eso, le dije, ¿ustedes lo sabían? Lo pueden buscar, les subo varias fuentes y todo el mundo sabe que hubo una matanza. Si ustedes la investigan, fue un engaño y fue una matanza horrible. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no nos lo enseñaron? Si ustedes me dicen que somos de nivel licenciatura, ¿por qué en ningún grado de la escuela nos enseñaron eso y no nos lo dijeron? Yo me callo y ya no les digo nada. Pero que cualquiera de ustedes me conteste, ¿por qué no nos lo enseñaron en la escuela? Nadie contestó. Y cuando alguien dijo, pues es que eso es conspiracionismo, lo único que les dije fue, me empecé a reír y les dije, desde que se inventaron los conspiracionistas, se acabó la ignorancia. Qué bonito. Entonces, lo que no nos enseñaron en la escuela no existe. Ah, qué bonito. No existe el conocimiento más allá de la educación que nos dieron formalmente en las escuelas. No hay conocimiento afuera. Perfecto. Entonces, todos ustedes
tiene nada más ese conocimiento y todo lo demás no existe. El día de hoy es un honor estar con Obrador. No se puede. Pero bueno, vayamos por los demás, vayamos por los que se pueda. Por los que se pueda. Y con los que no se pueda hay que insistir lo más posible, porque tal vez el 2 de junio logremos cambiar la intención de voto de algunos y si entre todos sumamos algunos, puede ser que demos un susto al narcosistema, al narcopresidente y a la narcocandidata. Y por ahí vamos a tener que darle. Y bueno, no sé si al final de la clase ya la presentación que le había comentado, ya la terminé, creo que dura 2 minutos y medio. Si me deja presentarla para que me la puedan corregir, Por favor, les agradezco. adelante. Está muy bien. ¿Ya la comienzo? Son Ya, como 2 minutos y medio. Ricardo quiere comentar algo. Sí, lo espero. Isaac. Adelante, Ricardo. Es brevísimo, nada más para darle totalmente la razón a Isaac. Isaac, eso es una situación real. No, hay gente que quiere que le vaya mal. De hecho, yo estoy suscrito con otro nombre en 2 grupos morenistas, con toda intención para saber de qué se trata. De hecho, bueno, se los confieso, con ese nombre, etcétera, etcétera, he utilizado les he apoyado Viva Obrador y cosas así, pero nada más para que no me borren del grupo, ¿no? Para mantenerme. Pero digo, eso se entiende. Y de verdad que hay gente que lo que quieren es que todos sufran. ¿Pero para qué? Para que ellos también sufran lo que yo sufrí, lo que yo estoy sufriendo. Esa es la expresión. Así, punto final. O sea, es real, Qué caray. no es imaginación, no, es real y abunda. No estoy hablando de 1 o 2, abundan de esos, De de Morena. miedo. Son puros resentidos que prefieren ver literalmente es una sensación infernal, porque es lo que quieren, es lo que buscan los demonios del infierno, que todos sufran lo que ellos sufren. Así, literalmente es infernal. Bien, Y ya cierro mi comentario. excelente aportación. Entonces, Isaac, con lo que nos quieras presentar. Gracias. Lo que yo. ¿Puedo compartir pantalla? Claro, comparte pantalla. Yo ya no estoy compartiendo, no hay problema. Perdón, me tengo que retirar. Muy buenas noches a todos. Espera Ricardo, no te vayas, me gustaría que lo escucharas y aportaras 2 lo que minutos, quieras. yo, Ricardo. Ricardo, 2 minutos y medio. Aguanta. Bueno, está bien. Gracias. Está bien. Aquí, ¿se puede ver mi pantalla? No, todavía no la ¿Todavía no? ¿no? A ver, aquí le estoy apretando compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas participantes. A ver, participantes. ¿Cómo le hago aquí? A ver, Isaac Villa. Hacer anfitrión. Listo. Ya eres anfitrión. Cambié de anfitrión, te hice anfitrión a ti. Gracias. Ya estoy en pantalla. Lo voy a hacer lo más rápido posible porque estoy intentando que dure solamente 2 minutos y medio y comienzo en este momento. Es un minicurso para votar. ¿Qué es lo más peligroso? Bueno, no es cierto, estoy acá. Minicurso para votar. La idea surge como un comentario utópico de un izquierdista que solo proponía que votaran los que tienen título profesional. Pero bueno, eso es una utopía y no. Vamos a comenzar con nos quieren ignorantes y en la educación no existe el estudio de la democracia. Se limitan al básico, demos y kratos y párale de contar. Pero ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene? Su origen es la dictadura y pon atención, vamos para allá. La dictadura es la concentración del poder. Una sola persona o un grupo tienen todo el poder, definen todo sobre todos ilimitada y atemporalmente. Sus impuestos, sus leyes, sus gustos, sus placeres, nadie los puede juzgar, nadie los puede cuestionar, nadie los puede detener. Pueden ser reyes, sultanes, zares, emperadores, y esto conlleva a la tiranía, que es un abuso desmesurado de lo anterior, hasta llegar a la pedofilia, violación, asesinato, masacres, y esto con total impunidad. La solución, aunque parece sencilla, no lo fue. Mucha sangre corrió antes de llegar a la división del poder. Esta división del poder le quita todos los derechos sobre toda la gente a un tirano
Y entonces los padres fundadores de la democracia moderna compartieron correspondencia sobre sus lecturas en la Biblia y comprendieron algo muy importante. El hombre no puede gobernarse, el hombre es solo hombre, el hombre cae en tentación, el hombre no puede tener más de lo que puede controlar. Y entonces se hace la división del poder, que es la verdadera democracia. Se hacen instituciones como la salud, la educación, la economía, la agricultura, comunicaciones, elecciones, etcétera. El poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, se crean leyes, se crean constituciones, y todas estas son autónomas, son acotables, aquí comienza y aquí termina, y esa división del poder es la verdadera democracia, es lo que nos da libertad. Bueno, ¿qué es lo más peligroso en un país? Pues que se rompa la democracia y que se regrese a esa dictadura. Tenemos que descubrir que el partido político 1, el 2 y el 3, y no hablaremos de partidos políticos en general, porque esto es para todos, para todo el país, caen en el engaño, prometen todo. Nosotros somos buenos y ellos son malos. Ellos roban, nosotros no. Pongo a mi amigo porque es honesto. Te voy a dar un apoyo social, te voy a dar una beca. Soy del pueblo y 1000 frases y 1000 acciones donde yo soy del pueblo. Te dirá lo que quieres escuchar. Te gusta su discurso porque te justifica, te va a ayudar. No hay político que te diga que el problema eres tú, que tú eres el ciudadano flojo, que no te gusta la política y que eres apático a ella. El problema es que quieres que te regalen, quieres algo para ir a votar, quieres que te mantenga, no quieres estudiar y salir por ti mismo. Bueno, pues eso no lo va a haber. Pero aquí lo más peligroso es entender quién es el enemigo de la democracia. Y son los que buscan la permanencia en el poder, los que hacen proselitismo con recursos públicos, los que hacen populismo con recursos públicos. Es el que no respeta la ley y está por encima de la ley, el que se cree que él puede estar por encima de la ley, el que ataca y destruye las instituciones y poderes, el que pone amigos o familiares en cargos públicos, el que baja el nivel de educación, el que militariza el país. Es muy importante entender eso porque con eso se va a la dictadura. Militarizar el país y bajar la educación es tomar todo el poder. Eso lo tenemos que entender bien. Se quieren hacer de todo la mayoría en el Senado. El político que quiere tener la mayoría en el Senado, hay que detenerlo. El que divide al país, porque los que son mayoría son los que yo voy a apoyar para que voten por mí, ese es el que destruye el país y el de que destruye la, la, la democracia. Entonces, en un país con democracia, puede estar cualquier presidente o ladrón, porque esta democracia va a detener con sus leyes. No podrán meterse en las instituciones y los poderes lo detienen de su corrupción. En un país con dictadura, un mal presidente se puede quedar años y años. Las empresas y la inversión huyen, baja la economía, el riesgo de la propiedad privada. El gobierno se hace dueño de todo. Cambian las leyes a su conveniencia. Nadie lo para, pierdes libertad de todo tipo. El presidente se puede convertir en un tirano y de esos ejemplos hay muchos. Bueno, entonces el país con una deuda externa tiene el mismo patrón y gobierna todos los partidos políticos y todos. Para ello ocupan la masonería. Aunque sean de corrientes diferentes, trabajan para el mismo. El juego es simple. El primero roba, el segundo también, y el tercero acusa a todos, aplica apoyos para engañar, pero rompiendo la democracia. Así todos aplauden, todos lo aceptan, lo defienden y cavan su propia tumba. En resumen, aprende a identificar el partido y o político que trabaja para sí y miente para su permanencia en el poder. Recuerda que un partido político es un negocio. Con tu voto impide ese partido o político y su ataque y la destrucción a la democracia y así tu libertad. Aprende más de los libros, cursos y conferencias de Juan Bosco Abascal Carranza, César Vidal, Antonio Escotado, Agustín Laje, Jiménez Los Santos, etcétera. Gracias. Magnífico. Vuélveme a ser administrador, por favor. Dejo de compartir. Listo. Listo. Excelente trabajo, mi querido Isaac. Es una muy buena base, me diste muy buena idea. Yo lo voy a pasar a PowerPoint y voy a difundirlo con mi propia voz, pero reconociendo tu autoría. ¿Ok? Ahí como todo es perfectible, pero
sí quiero darle más formalidad, más impacto y sí un análisis que realmente merece el aplauso de todos. Bravo por Isaac. Acompáñenme en brindarle un afectuoso. Bravo. 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 Muchas gracias. Isaac, Bravo. nada más, Gracias. un detalle. Siento yo de que falta profundizar en lo que es bueno, uno, te faltó el trabajo de la educación, de cómo es que está destruyendo la educación. Es clave, ¿de acuerdo? Segundo, cómo está destruyendo el alma del trabajador mexicano al darle tantos apoyos. Mientras, ya lo han dicho, si tú le ayudas algo que pueda hacer la otra persona, le estás haciendo daño, no le estás ayudando, porque lo estás haciendo flojo. Ese es el segundo Invalidando. punto. Ese es el segundo punto que siento que le falta. Y el tercer punto, que cómo está él poniéndose en el lugar de Dios, ¿de acuerdo? Cómo todas sus expresiones, es que yo soy el inmaculado, el no sé qué, el no sé cuánto, son los tres puntos que quizás ese tercero no para gente que no es que es medio atea, pero ahí pudieras decir cómo es que él se está poniendo más que como un líder, se está poniendo como un caudillo. ¿De acuerdo? Y si no sabes la diferencia de líder o caudillo, aquí el doctor te puede explicar, pero básicamente el líder es el que te impulsa a hacer las cosas, el caudillo es el que te impulsa a que lo obedezcas a él. Básicamente, obviamente hay sus más diferencias. Siento que son las tres cosas que pudieran, que pudieras incluir. Hay la cuarta también, la destrucción que hizo de todo el sistema de salud mexicano, desde la destrucción de la independencia de de las instituciones de salud, de los organismos de salud, por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto de Cardiología, el Instituto de Neurociencias, etcétera, etcétera, cómo los destruyó, la destrucción del IMSS, etcétera, etcétera. Son los cuatro pilares que de verdad han hecho más daño. Ahí la cierro ya. Bien, tenemos para terminar. Gracias. Adelante. Y ahora sí me despido, disculpen. Gracias. Sí, Alex. Pues sí. Gracias, bueno, ya nada más, Alejandro. nuevamente en el tema de tener alguna herramienta de difusión que pudiera desmontar esto, otra vez a lo mejor, como me ha dicho Juan Bosco, que es difícil abarcar tantos personajes, pero si me hicieran favor de enviar tú o alguien más los puntos, los bullet points de Juárez para hacer esta demostración de tipo cómic o tipo sencillo, gráfico, muy visual, muy puntual sobre los héroes nacionales o los asesinos seriales, ¿no? Entonces, ojalá alguien me pudiera ayudar con eso y yo me ofrezco a hacer el resto del trabajo. Te lo mando, Alejandro, en Ok, próximo. gracias. Muy bien. Bueno, pues concluyo explicándoles que para esta semana, a partir de hoy, tenemos una oferta que puede resultar muy atractiva para todos. Y es el hecho de que yo obsequiaré el ejemplar del libro de papá, de mi padre, don Salvador Abascal Infante, cuyo nombre, el nombre del libro es Juárez, el tirano asesino. Benito Juárez, el tirano asesino, de Salvador Abascal Infante, de sumamente documentadas, con muchos aportes, con mucha bibliografía, con muchas referencias, de tal manera que no es un conjunto de opiniones, hechos increíblemente verídicos, terriblemente ciertos, que por desgracia han ocurrido en nuestro país. Les recomiendo entonces que a los que paguen su cuota de abril entre hoy y el viernes santo de la semana que entra, es más, hasta el domingo 31 de la semana que entra, van a recibir el ejemplar PDF del libro de Juárez, el tirano asesino y traidor. ¿Ok? Para que se pongan buzos caperuzos. A mí eso me va a beneficiar mucho porque sigo gastando una impresionante cantidad en medicamentos para poder mantener la salud y evitar nuevamente el problema renal.
y a ustedes van a tener en su poder, en sus manos, en su computadora y con derecho a impresión, el mejor libro que se haya escrito sobre este siniestro personaje. Quedan todos abiertos y yo en espera con mi dedo en la tecla para enviárselos a los que me vayan haciendo llegar su pago, por favor, del mes de abril. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y Dios mediante nos vemos el lunes, no sin desearles a todos un magnífico y muy productivo y familiar fin de semana y desde luego bajo el manto protector de la redención que nuestro Señor hace de todos, cada uno de nosotros. Sí. ¿Puedo hablar algo? Gracias. Muchas gracias, doctor. Maestro, ¿le puedo preguntar algo? Emilia. Maestro. Sí, Emilia. Ah, gracias. Oiga, se me fue ahorita el nombre. El esposo de Carlota, el segundo emperador de México, escuché esto de un muchacho que estudia, de un historiador de aquí de Zacatecas, dice que como también, ay, se me fue el nombre del segundo emperador, ¿cómo se llama? Maximiliano. Maximiliano. Como él también era masón, entre masones no se matan y que en realidad no lo mató, que lo dejó ir, falso. lo dejó ir. ¿Será falso? Un cuento inventado para... ¿No lo cepilla usted? Sí. ¿Y la popó? No. La popó, pues bueno, recogí una que estaba cuando... A ver, ¿sí se entendió lo que dije? Es una mentira. No. Emilia, ¿están oyendo? Sí. ¿Escuchas, José Luis? No se escucha, doctor. Ana, Sí te escucho perfecto, no hay problema. ¿Ya la había escuchado esa mentira? es una mentira inventada por los adoradores de Juárez para evitar que su figura sea tan execrable como lo es. Oh, ya. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Atenuar su maldad para lograr más seguidores. Muchas gracias. Gracias. Bien. Pues gracias, doctor. Gracias. Dios mediante. Feliz fin de semana y recuerden Gracias, doctor. Buenas noches. Semana Santa. Sí, Semana Santa. Buenas noches. Bien. ¿Va a haber clases el próximo lunes, miércoles y viernes? Habrá sesiones normales para los que yo estaré al pie del cañón, sobre todo porque tenemos mucho de qué hablar en Semana Santa desde puntos de vista que nunca se les han explicado. Muy bien. De acuerdo. Juan Bosco, Bien, pero gracias, profesor. sí era masón, ¿no? Gracias. Juan Bosco. Sí era masón, pero lo que es mentira es que no haya sido muerto. Sí, claro, sí lo mató, claro, lo fusiló. Lo fusiló de cualquier manera. Oye, ¿ya han oído eso de un padre que se desmayaba, que entraba en crisis? Bueno, que tenía visiones y se desmayó a la hora de estar diciendo la misa. ¿Sí han oído esa historia? Sí, yo sí. La historia es, voy a silenciar al grupo. Reclamo, pero no me has hecho anfitrión, ¿eh? Ah, perdón. A ver. La historia es que estando celebrando un señor cura de León. Sí, de León. Tuvo la visión real de la caída del alma de Juárez al infierno. Así es. Y 8 días después se supo en León que ahora que él había tenido esa visión, Juárez había muerto. Así es. Sí. Así que es absolutamente verídico. Sí. Juárez está en el infierno. Fue Yo una digo. visión privada a ese virtuoso sacerdote que se encargó durante mucho tiempo de difundir lo que él le había tocado vivir y que fue verdaderamente estremecedor. Pero ¿Fue durante la misa eso? En la misa se desmayó y vio el alma de Juárez caer al infierno. Y se desmayó. Después se supo que en ese mismo instante en la capital Juárez había muerto. No había manera de adivinarlo. No había telégrafo, no había periódicos, no había
correos instantáneos como ahora los hay. El señor obispo de León, Guanajuato. Así es. Sí, y es que esa matanza que les hizo a los yaquis, todos, ay, qué horror. ¿Sí? Qué horror, fue horrible, espantoso, qué cosa. Todos, gracias. Y las leyes espantosas. Ay, Gracias, sí, no. maestro. La persecución para la iglesia. Bueno. Hasta luego, Dios los bendiga a Sí, todos, buenas que tengan una noches. excelente Semana Hasta Santa. luego. Gracias. Buenas igualmente. noches. Buenas noches a todos.